te damos las gracias, Señor mío, porque nos permites estar aquí en la congregación, Señor Padre bendito, y gracias porque pones en nuestro corazón estar aquí, Señor mío, para escuchar tu palabra y para poder entenderla, Señor Padre bendito. Gracias, te pido que las alabanzas, el servicio y la predicación, Padre Santo, que sean para la gloria y honra tuya, Señor Padre bendito. Te pido que hayas puesto las palabras en Guillermo, Señor mío, para que pueda él predicarnos y podamos nosotros entender, Señor Padre Santo. Gracias, te pido por los que vienen en camino, si tú permites que lleguen, gracias, y no cuídalos donde quiera que estén, Señor Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Vamos a leer Proverbios 21. Vuelto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la piedad de la verdad. Cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y derrobaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la verdad de la verdad, y la vida de la verdad, y santidad de la verdad. ¿Quién recuerda que dice esta oración? Se lo dijo Jesús a sus discípulos justo antes de ascender al cielo. Recibiréis Poder cuando haya creído cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. y hasta Atlanta, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
cantaré con mi espíritu, pero también con mi entendimiento. Y quiero que este canto sea bien entendido, porque es la misma esencia del Evangelio. Así que es Efesios 2, 8, 9 y 10, que dice, porque por gracia sois salvos. ¿Sí? El hecho de que dice que por gracia, quiere decir que es inmerecido. Nadie se puede ganar la salvación. Es algo tan grande que nadie la puede ganar. Dios nos la ofrece gratuitamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hay un dato curioso aquí, que en el griego la voz es pasiva. Dice, es porque por gracia habéis sido salvados. ¿Sí? O sea, nadie se salva, Dios nos salva. ¿Por qué? Por gracia inmerecidamente. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De la fe en el sacrificio expiatorio, sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo, que paga por nosotros en la cruz por nuestros pecados. ¿Sí? Por medio de la fe, no dice por medio de las obras. Y es muy triste ver que hoy gente en día intenta ganar su salvación por medio de las obras, cuando la Biblia es tan clara que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, mientras hacemos este canto, meditemos en lo que realmente, lo que nos está diciendo, porque esto es la mejor noticia que alguien puede escuchar en este mundo. Tristemente mucha gente, y ahorita que acabamos de contar que Él es poderoso, Dios es poderoso para darle vida a un muerto espiritual. Bueno. Porque por gracia soy salvo.
Bueno, hermanos, tenemos 5 minutos para saludarnos y tomarnos un café. Amén, amén. Pues vamos a dar inicio a la predicación. Si gustan tomar sus lugares, de favor. Ya, qué bueno. A escuchar la palabra del Señor. Y vamos a invitar a Memito, que nos va a ser el afortunado en enseñarnos Efesios 10 al 6, del 10 al 24, ¿no? Sí, no, ya hablé, tú eres el que, ya. Aquí para que el platillo fuerte sigue. Sí. Ya, Memito. Adelante, ya. Gracias, Memo. Gracias. La paz de Dios. Gracias, señor Javier. Creo que ya me trajo. Sí, muy amable, gracias. Pues la paz de Dios sea para cada uno de ustedes. La verdad es un gusto nuevamente el poder estar reunidos y tener el privilegio de poder compartir acerca de la hermosa palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha permanecido fiel hasta este momento y que ya el próximo domingo se cumplen ya 2 años, ¿no? 2 años de esta aventura, de este proyecto del Señor, porque es su obra, y que estamos seguros, estoy seguro que, como dice la Escritura, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ciertamente quisiéramos ver más nutrido, ¿verdad?, el grupo, pero ustedes han permanecido fieles, han sido fieles, y la verdad es digno de reconocer de cada uno de ustedes y de mi hermano Juan Carlos, que a pesar de los pesares se ha mantenido conforme a lo que el Señor le ha dado, ¿no?, que fue la visión de que hubiera un lugar más donde se pudiera predicar la palabra, donde se pudiera exponer de una manera fiel el texto de la Escritura. Y pues aquí estamos, ¿no? Y estoy con ustedes en espíritu, en las oraciones, orando también por ustedes, por la Iglesia Bíblica Atlanta, y agradeciendo a Dios, le digo, por sus vidas, y en esta hora a mi hermano Juan Carlos por la invitación. Que el Señor les bendiga y que les siga prosperando. Amén. Bueno, pues también tengo la bendición, el privilegio de que es el cierre, la culminación de una carta más, de un libro más, que no sé si lleven la cuenta o ya la perdieron, pero ha sido, como les digo, toda una aventura. Yo me acuerdo cuando empezamos afuera, que todavía no estábamos reunidos aquí, habíamos empezado con Romanos, ¿no? Fue la primera carta. Y ahorita, pues no sé si tienen la cuenta, pero ya llevamos ya llevan un gran avance de la Escritura, pero todavía da para mucho más. Da para mucho más, y la verdad es de que a lo mejor igual podrían haber avanzado menos, porque hay ocasiones en que, como en este caso, capítulos que, por ejemplo, el domingo pasado, solamente fue una parte, y en este es otra parte. Es decir, capítulos que son tan profundos y tan extensos en algunas ocasiones que dan para más de una o de 2 predicaciones. Entonces, pues sin embargo, pues le damos gracias a Dios. ¿Cómo han sentido su vida espiritual? ¿Han conocido más del Señor en este tiempo? Esa es en lo que tenemos el gozo, ¿no? De que podamos estarle conociendo más, que no sea solamente un mero conocimiento intelectual, sino que podamos conocerle verdaderamente al Señor y con ello pues amarle más, ¿no? Estarle más agradecido por todo lo que ha hecho y estar
en ese gozo y en esa comunión con Él. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver, y con la ayuda de Dios, esperamos poder concluir este libro y el capítulo 6, que va del versículo 10 y culmina con el versículo 24, y nos va a hablar acerca de la guerra espiritual. Para ninguno de nosotros debería ser una sorpresa, para ninguno de nosotros debería ser algo desconocido de que estamos inmersos en una guerra, que hay una batalla por nuestra alma, que tenemos un enemigo al que tenemos que identificar, y que también el Señor nos ha provisto de armas espirituales, porque esta batalla se libra justamente en un ambiente espiritual. Y el Señor nos ha provisto justo de lo que necesitamos, porque Él es sabio y sabe aquello que nos hace falta para poder enfrentar al enemigo que tenemos enfrente con las armas correctas para poder vencer, como dice el apóstol Pablo, que habiendo terminado todo, estemos firmes, estemos de pie. Y generalmente el que está de pie es el que derrotó, ¿no? El que venció. Pues bien, el libro de Efesios, o la carta de Efesios, es una de las cartas de una riqueza doctrinal más profundas de las que escribió el apóstol Pablo, juntamente con Colosenses, que es una epístola paralela, que es muy similar a Efesios, y Romanos, que pues Romanos es Romanos, ¿no? Romanos es como la carta magna, ¿no? de la doctrina, de nuestra doctrina bíblica, ¿no? De nuestra doctrina cristiana. Y pues los estudiosos de las Escrituras han detectado como que un patrón, ¿no? En las cartas del apóstol Pablo. Casi siempre está compuesta de un saludo, una sección doctrinal y una sección práctica, ¿no? En la cual nos ayuda a aterrizar todos esos conceptos, todas esas enseñanzas que en ocasiones son muy profundas, y como decía el apóstol Pedro, en algunas ocasiones son difíciles de entender, ¿no? Lo que explicaba el apóstol Pablo con la sabiduría que el Señor le había dado, lo mismo con las revelaciones que había recibido. En ocasiones era difícil de entender todo lo que enseñaba el apóstol Pablo, pero ya con la parte práctica nos ayuda a aterrizar todo ese conocimiento que nos había estado dando previamente. Y por último, pues una despedida, ¿no? Un saludo final, en el cual generalmente pues son bendiciones, ¿no? para los destinatarios. Y bueno, pues esta carta está dividida de esa forma, pero también algunos la han dividido un poquito más a detalle, en 3 secciones. La primera, capítulo 1 al 3, que es la sección doctrinal, pero que nos habla acerca de nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Necesitamos saber lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y quiénes somos realmente debido a ese acto que hizo el Señor. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? La segunda sección, del 4 al 5, nuestro andar en Cristo. El apóstol Pablo empieza ya con la parte práctica, indicándonos cómo debe ser el andar del cristiano, cómo debe ser el andar del creyente y cómo debe ser nuestro andar en Cristo. Y por último, en la sección final del capítulo 6, estar firmes en Cristo, estar firmes. Y esta palabra en Cristo es la palabra clave de la epístola. Se repite alrededor de 35 veces en sus diferentes expresiones, pero haciendo referencia a lo mismo. Se repite, está la frase en Cristo Jesús, en el Señor, en el amado, en Él, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, en quién, en el Señor Jesús. Así en las diferentes expresiones da un total como de 35 aproximadamente, si mal no recuerdo, veces que se repite esta frase, y es la palabra clave, estar en Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo
enfatiza mucho esa situación, y que ahorita lo vamos a ver también, que es justamente estando en Cristo que podemos salir victoriosos, juntamente con la armadura, con las piezas que Él nos ha dado para enfrentar al enemigo. Dice nuestro Señor Jesús en Juan 15, 5 me parece, que separados de Él, nada podemos hacer. Ahí es en donde radica realmente nuestra fuerza. Y pues vamos a llegar a esta sección final que, como les digo, tiene que ver con la guerra espiritual. Vamos a dar lectura a esta sección, que es Efesios 6, del versículo 10 en adelante. Lo voy a leer en la Reina Valera, creo que tienen la versión, la nueva traducción viviente, pero bueno, vámonos siguiendo ahí con su vista. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quisiera leer hasta ahí y ahorita seguimos dando lectura. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta frase, por lo demás, es una frase que conecta todo lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo, no solamente los versículos previos, sino toda la carta. Todo lo que ha venido diciendo al principio de la carta lo va a conectar con lo que va a decir posteriormente. Y es una conexión que hace ahí esta palabra, por lo demás. Hay otras versiones que lo traducen como finalmente o por último. Esa frase de por lo demás es por último también o finalmente. Es decir, que todo lo que venía hablando el apóstol Pablo y que dice que por lo que ahora que ya sabemos en todo lo que nos dijo, ¿no?, que Él nos bendijo, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora que ya sabemos que estamos sentados en nuestra posición en Cristo, es que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora que ya sabemos que Él nos escogió, que Él nos predestinó, que Él nos adoptó, que nos redimió, que nos perdonó, que nos hizo aceptos en el amado, que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nos ha mencionado cómo debe ser el andar del cristiano y que también nos dice cómo no debemos de andar. Una vez que hemos sabido todo, dice, y por último, ya que conectó todo lo que había venido hablando en los capítulos previos, dice, y por último, finalmente, o por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora nos manda a estar fortalecidos, pero no en nuestra fuerza, no en nuestras capacidades, no en nuestras habilidades, porque nuestras capacidades, nuestras habilidades, es más, no nos indica o no nos manda a estar fortalecidos con una arma física, porque nuestra guerra es espiritual, porque la guerra que vamos a enfrentar es espiritual. Y el apóstol Pablo hace énfasis en esto porque lo que va a decir después justamente tiene que ver con que debamos de estar bien fuertotes, ¿no? Haber tomado nuestro chocomil espiritual, nuestro Pancho Pantera espiritual, ¿no? La razón, la fuerza que el apóstol Pablo está pidiendo de lo que estemos fortalecidos no es en nosotros, sino en la fuerza que proviene de Dios. En primer libro de Samuel 36 hay un pasaje en el cual el rey David salieron a la batalla y resulta que los de Amalek, estando solo el campamento, es decir, sin los hombres de guerra, entraron y se llevaron cautivos a todos los que había, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a todos los que habían quedado.
Cuando regresa el rey David, pues se dan cuenta de que pues toda su familia, sus familias habían sido llevadas cautivas. No los habían matado, pero estaban cautivos. Y todos hicieron lloro y lamento y estaban muy tristes, desesperados, angustiados, porque pues se habían llevado a sus familias. Y tan tristes, angustiados e incluso enojados estaban, que murmuraban y hablaban acerca de apedrear al rey David, por lo cual él se angustió. Él se angustió por sus familias, se angustió por su propia familia, por sus mujeres que también se las habían llevado cautivas. Y sin embargo, dice la Escritura, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Encontró la fuerza en la esperanza y en las promesas que tenía del Señor. Él sabía que si buscaba nuevamente al Señor, el Señor le iba a dar una respuesta. Él se fortaleció en el Señor. No confió en que él tenía gente muy capaz para ir e ir por los de Amalek y rescatar a sus familias, sino se fortaleció en el Señor, buscó de Él, buscó su consejo, buscó el saber qué hacer y esperó en la respuesta del Señor, se fortaleció en el Señor. Y es lo que quiere el Señor de nosotros y que a través del apóstol Pablo nos está mencionando. Ahora, la razón por la que el apóstol Pablo pide lo anterior es porque lo que les comentaba, lo que sigue, lo que está introduciendo en estas frases el apóstol Pablo, no es algo que podamos hacer frente con nuestro intelecto, con nuestras capacidades, con nuestro razonamiento, como les decía, con algún alma física. Es algo que va a requerir de la fortaleza y el poder de la fuerza del Señor. El versículo 11 nos dijo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la finalidad de que estemos vestidos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes es para que podamos hacer frente a los trucos, a esas artimañas, a las trampas del enemigo. De nada sirve que estemos fortalecidos si no nos vamos a vestir con esas piezas de la armadura que va a decir posteriormente el apóstol Pablo, las que va a citar unos par de versículos adelante. De nada sirve de que estemos tal vez con mucho conocimiento o haciendo una analogía. Imagínense a un jugador de fútbol americano que está bien entrenado, que está fuerte, que sabe las jugadas y que sabe cómo golpear y que sabe cómo defender, pero de nada le sirve si se mete al campo de juego sin su equipo, sin su casco, sin sus shoulders, sus otras cosas, ¿no? con todo su equipo, ¿no? De nada le sirve porque al primer cascazo lo van a mandar a dormir, ¿sí? Así el cristiano debe estar vestido con toda esa armadura espiritual que el Señor nos ha dotado y de la cual va a hablar el apóstol Pablo. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Y aquí nos habla acerca de que debemos estar atentos y sobre todo conocer contra quién es la guerra. Y nos está hablando de que la guerra que estamos llevando, o aquella guerra que se está librando, no es contra una persona, no es contra mi hermano, no es contra mi jefe, no es contra mi esposa o mi familia, no es contra mi vecino, es contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y nos muestra de esta forma también que el enemigo ciertamente tiene poder. O sea, no vamos a negar que el enemigo está fuerte, el enemigo está poderoso. Dice que una de
de sus nombres o de sus títulos es, se fue. Bueno, es el padre de mentira, es homicida, que es el engañador, algún otro título por ahí, el adversario, algún otro. Belcebú, el príncipe de los demonios, algo así, ¿no? Es un príncipe, es el príncipe de la potestad del aire. Así es. Entonces, debemos identificar a nuestro enemigo, porque de nada sirve que lleguemos al campo de batalla dando espadazos a diestra y siniestra y a lo mejor nos estamos llevando a nuestro compañero, ¿no? Como pasó en las guerras que atacaban al pueblo de Israel y el Señor los confundía y se atacaban entre ellos. Debemos identificar a nuestro enemigo. Dice también que una de las estrategias militares, una de las estrategias de guerra es conocer a nuestro enemigo. Y entonces conocemos que realmente tenemos a un adversario que está fuerte, que tiene poder, que nosotros así, enfrentándolo sin esta armadura, simple y llanamente somos uno más que va a morder el polvo, ¿no? Y es por ello el énfasis que va a hacer el apóstol Pablo en que nos vistamos. Dice el versículo 13, ya me perdí. Así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Como les decía, esta palabra de estad firmes habla acerca de estar de pie y de estar victoriosos, que esa es la finalidad de que estemos portando esa armadura y que enfrentemos la batalla con las piezas correctas, ¿no? Que lleguemos con el armamento correcto a ese campo de guerra. Y estar de pie es estar victorioso. Como les decía, generalmente el que vence es el que está de pie y el derrotado o el vencido es el que está a los pies del que venció. Y esto me trae a la mente Génesis 3:15, cuando el Señor, después de la caída, está haciendo el juicio sobre cada uno de los que fallaron. Y llega al momento de dar el juicio a la serpiente y dice que va a poner enemistad entre ella y entre la simiente de la mujer, ¿no? Dice que ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ciertamente hubo una herida de parte del enemigo, pero él tiene una herida mortal. Ella está derrotado. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz derrotó al enemigo. Hay un pasaje del apóstol Pablo en otra epístola, no recuerdo si es Gálatas o Colosenses, que habla acerca de que venció a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente ahí en la cruz del Calvario. El enemigo ciertamente está derrotado, pero no por ello deja de dar zarpazos y deja de dar golpes con la intención de, uno de ellos, acabar con nosotros. Versículo 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y bueno, a partir de
este versículo, el apóstol Pablo empieza a hacer esa analogía con el armamento o la armadura, mejor dicho, que portaban los soldados romanos en aquel tiempo. Y tomando como base esas piezas que él veía de la armadura del romano, del soldado romano, empieza a armar esta comparación, ¿verdad? Esta analogía, y aplicarla a nuestra vida para que cada una de esas piezas que él veía hace un símil con una pieza espiritual que el Señor ha provisto para que nosotros estemos preparados para la batalla, para que estemos equipados, para que no seamos como ese jugador de fútbol americano, ¿no? Que sí, a lo mejor tiene conocimiento, pero que está descuidando todas las otras piezas de la armadura. Y empieza diciendo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Como decíamos hace un rato, el enemigo está conocido como el padre de mentira, ¿no? De que él ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros debemos estar, por tanto, apegados a la verdad. Y en nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo debe ser muy cercana, muy estrecha. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesucristo está mencionándose Él mismo como esa verdad y haciendo ese contraste entre el padre de mentira y la verdad que lleva en el camino hacia el Padre. Juan 8:32 también nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí mismo en Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Tenemos que estar apegados a Él, conocerle a Él, conocer lo auténtico, conocer lo real, lo verdadero, lo puro. Y entonces vamos a estar con esa armadura, con esa pieza de la armadura ceñidos, con esa relación estrecha con Él. En la siguiente pieza de la armadura dice: vestidos con la coraza de la justicia. Y esta coraza que utilizaban los soldados era una pieza que cubría pues la parte del pecho, ¿no? El pecho, el abdomen, ¿sí? E incluso la parte de la espalda. Cubría lo que viene siendo nuestro corazón, nuestros pulmones y órganos vitales que están en nuestro vientre. Haciendo un símil, pues para los hebreos los pensamientos radicaban en el corazón, los sentimientos estaban en nuestras entrañas y la voluntad pues era una suma de estas dos cuestiones. Así que esta coraza, que es simple y llanamente la justicia que nos ha sido imputada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hemos creído en Él, hemos sido declarados justos ante el Padre. Él nos reviste de su justicia. No es la justicia que nosotros hagamos, porque dice su palabra en Isaías que nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia. Nada bueno de lo que nosotros podamos hacer va a ser suficiente y va a ser correcto como para enfrentar en este caso al enemigo con nuestras justicias, con nuestras propias obras, sino que tenemos que estar revestidos de esta justicia que el Señor nos ha puesto en nosotros, que Él ganó por nosotros y que a través de esta vestidura que Él nos da, que Él nos reviste de su justicia, nos presenta justos delante del Padre. Y también tiene que ver con nuestra conducta, porque esta justicia habla también de integridad, habla también de rectitud. ¿Cómo debe ser nuestro andar
de un cristiano con respecto a cómo es Dios. Y Dios es justo y nuestras obras deben ser como las que hace el Padre. Debemos estar revestidos justamente con esa justicia. Nos habla también de que nuestros pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y nuestros pies en una guerra deben estar protegidos. Los soldados hoy en día salen con unas botas especiales, ¿no? Unas botas que tienen ciertas características. Porque el enemigo suele poner trampas en el camino. Pudiera poner objetos punzocortantes en el camino, y si no tenemos cubiertos nuestros pies, vamos simplemente a caer y vamos a ser presa del enemigo porque no vamos a poder avanzar. El enemigo siempre va a intentar poner obstáculos y sobre todo dudas y temores al momento de compartir el Evangelio. Nosotros debemos estar siempre con esa disposición de compartir de su palabra. Aun cuando sintamos que no sabemos cómo compartir nuestra fe, debe de haber esa disposición, porque el Señor busca justamente eso, corazones dispuestos, y que estemos con esa disposición de compartir. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3:15, y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia sobre todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar siempre preparados para poder compartir el Evangelio. Va a haber oportunidades, siempre el Señor pone oportunidades. Hace unos días oraba y le decía, Señor, pues permíteme que en estos tiempos en los que voy en el transporte, tal vez, permíteme ser más sociable, porque en ocasiones pongo mis audífonos, cierro mis ojos, voy escuchando, porque luego me conecto a la oración que hay en las mañanas, o pongo alguna predicación o algo, pero voy yo solo, ¿no? Es decir, yo para mí nada más. Digo, permíteme ser más sociable, o enséñame a ser más sociable, y que con la persona que está al lado, con la persona que está en alguna necesidad. El viernes pasó que una señora ya grande, dijo que tenía 97 años, sí se veía ya mayor. Yo siento que ya tenía algún problema en su mente, tal vez demencia o una cosa así. Le preguntaba al chofer que si iba a bajar, pues que si se iba a ir todo derecho por carriles centrales o si iba a salir en ejército. Yo asumí que iba para ejército, íbamos por Lomas Verdes. Y ya después se paró muy alterada, diciéndole que ella iba para la unidad Cuauhtémoc, ya la habíamos pasado. Pero yo pensé que iba, como traía los audífonos, no escuchaba bien, y pensé, sí escuché un poquito su voz fuerte, pero pensé que iba platicando alguna anécdota con el chofer, porque escuché que le decía, me va a llevar hasta Toluca. Pensé que le estaba pasando algo que le había sucedido en alguna otra ocasión. Y ya como que presté un poquito más de atención y ya escuché que pues ya se había alterado, ¿no? Y quería que la bajara ya, pero estábamos en carriles centrales. Y pues no sé, de repente yo sentí el impulso de decirle, tranquila madrecita, ahorita la bajan. Es más, yo le voy a dar para que usted se regrese, pero permita que la bajen en un lugar seguro. Fue algo que se me ocurrió, a lo mejor ya un poco pasado el momento, ¿no? Y bueno, finalmente el chofer como que se desesperó. Primero se orilló ahí en una parte que pues no tenía salida hacia carriles laterales. Y la señora pues alteró más, digo, no, pues, ¿cómo me vas a bajar aquí? Y ya se arrancó otra vez el chofer, y ella misma le dijo, en donde estaba la entrada de carriles laterales hacia carriles centrales, ahí pidió que la bajara. Y yo la verdad me quedé pues con la preocupación, ¿no? Dije, ¿cómo se va a atravesar ese tramo, no? O sea, tiene mucho riesgo de pasar, pero a lo que voy es de que hay oportunidades que el Señor nos pone, hay oportunidades que el Señor nos muestra cada día.
esta persona que estaba alterada, no sé, alguna persona que a lo mejor se ve con preocupación, algún compañero de trabajo. Siempre el Señor nos da oportunidad, pero el enemigo siempre está metiendo ahí trampas, obstáculos, dudas, temores en nosotros, pero debe de haber ese apresto, como dice, esa disposición de compartir y estar preparados, como dice el apóstol Pedro, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de esa esperanza que hay en nosotros. La cuarta pieza dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es confianza y es absolutamente necesaria, pero más importante es el objeto o en quién depositamos esa fe. Si mi fe está puesta, como decía hace un rato, en mis habilidades, en mis capacidades, en mi conocimiento, en mí mismo, pues mi fe va a ser infructuosa. Esa arma va a ser infructuosa, no va a dar fruto en esta guerra espiritual. Pero si la confianza está puesta en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, si nuestra fe está puesto los ojos y mi confianza descansando en Él, vamos a estar en un lugar seguro. Vamos a estar como ese soldado que era un escudo pues grande, no era el escudo redondo de lucha cuerpo a cuerpo, era un escudo grande con el que podía cubrir prácticamente todo su cuerpo. Vamos a estar en un lugar seguro, apagando, como dice la Escritura, todos los dardos de fuego del maligno, protegidos a través de la fe. Dice Romanos 10:17, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. El siguiente accesorio de la armadura es el yelmo de la salvación. Y el yelmo es aquella pieza que protege nuestra cabeza, y era un accesorio construido muy similar al escudo. Era metálico y recubierto con pieles, y tenía la función de proteger de que si se pasaba por ahí alguna flecha, algún dardo de fuego, pues estuviera protegida su cabeza, un punto vital. Ahora, también nos protegía en la lucha que tenían cuerpo a cuerpo. En ocasiones ocupaban espadas largas, y los golpes de esas espadas eran pues letales, y al menos con ese casco podían estar cubiertos. Y en esa analogía que hace el apóstol Pablo, nuestra cabeza es el campo de batalla que el enemigo ha escogido por excelencia, porque sabe que es ahí en nuestra mente donde él es más eficiente, donde es más eficaz, donde sus ataques son más efectivos, porque nos mete dudas, porque nos mete miedos, porque nos hace dudar de aquello que el Señor ha hecho, como dijo en el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva, de modo que el Señor les ha dicho que no podéis comer de ese árbol. Y también le dijo, no morirán, o no moriréis, ¿no? Si comes de ese no moriréis, lo que pasa es de que vas a ser igual a Dios. Metiendo engaños, cambiando el sentido de lo que el Señor les había dicho, y haciendo dudar en este caso a Adán, y haciendo caer a Eva, y haciendo caer también a Adán. Así que el casco dice que es un casco de salvación, pero no es un casco que nos dé salvación, que nos proporcione salvación, porque si estamos en esa batalla es
el enemigo no va a pelear contra aquel que no ha sido salvado por nuestro Señor Jesucristo. Así que ese casco nos ayuda sobre todo a tener esa seguridad de la salvación. Nosotros tenemos una salvación que es segura, una salvación que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Ha sucedido porque hemos sido salvados de la paga del pecado. Dice el mismo apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Y por lo cual Él nos ha justificado, el Señor nos ha justificado. Y nos presenta justos ante el Padre. Está sucediendo porque nos libra del poder del pecado. Es decir, a través de lo cual el Señor nos santifica. Y sucederá porque nos librará de la presencia del pecado. Y es por lo cual el Señor nos glorificará. Y tenemos esa esperanza segura. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, que tenemos una esperanza segura como yelmo. Y esa esperanza está en que nuestro Señor Jesucristo regresará. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar, va a volver. La siguiente pieza es la espada del Espíritu. Y la palabra de Dios se compara con una espada debido a que es aguda y que es profunda. Y en la guerra contra el enemigo es un arma letal. La palabra de Dios es un arma letal para con el enemigo. Las demás piezas de la armadura son piezas que nos ayudan a defendernos, es decir, que son para la defensiva. Sin embargo, esta arma, la espada del Espíritu, es una arma que nos permite atacar también. Es una arma ofensiva para contra el enemigo. Hebreos 4:12 cita, y lo cantaban hace un momento, ¿no? en el canto. O sea que es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Pero también es viva y eficaz. Es vigente y es actual. No caduca, sino que permanece para siempre. En aquel entonces existían dos tipos de espada. Como les decía, había una espada larga, se llamaba rompaya, y una espada corta, que era la majaira o macaira. De acuerdo al texto en griego, a la que hace referencia aquí es a la segunda, a la majaira. Y esta espada, como les digo, era una espada corta, como una daga, era para la lucha cuerpo a cuerpo. Y era necesario que el soldado tuviera la destreza para utilizar esa espada para poder ser eficiente en el ataque contra su enemigo, atacando en los puntos que estaban al descubierto y que eran los más vulnerables de su enemigo. Y así es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La traducción Nueva Biblia de las Américas lo traduce como que usa con precisión la palabra de verdad. Si la palabra del Señor está en manos inexpertas, en manos equivocadas, pueden surgir tanto falsas doctrinas como puede hacer más daño de lo que puede beneficiar. Por eso nos invita a presentarnos ante Dios aprobados, como un obrero que maneja con precisión su escritura, la palabra de verdad. Y el mejor ejemplo, nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue tentado en el desierto, siempre en cada ataque que el enemigo le hacía, en cada tentación que Él quería poner, la respuesta siempre fue con la palabra de Dios. Y quisiera darle lectura brevemente a este pasaje. Está en Lucas, bueno, ahí
3 partes donde está, pero está el de Lucas 3, Lucas 4, perdón, del 3 al 13. Lucas 4, del versículo 3 al 13. Bueno, el Señor Jesús había sido llevado y estaba lleno del Espíritu y había sido llevado por el Espíritu al desierto, y dice que por 40 días, durante esos 40 días había estado siendo tentado por el diablo. Y obviamente ya después de 40 días yo creo que a cualquiera le da hambre, ¿no? Hasta nuestro Señor Jesús. Y dice, pasados los 40 días tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. No respondió siempre con la palabra, pero con la palabra correcta. No le dijo, di que esas piedras que se conviertan en pan, y el Señor Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? O no le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sino que respondió con la palabra correcta, con la que necesitaba en ese momento, y con eso el diablo, dicen, se apartó de él. Nosotros como soldados en esta guerra tenemos que estar preparados, conocer de la palabra y poder ocuparla como esa arma de defensa en los momentos en que estamos sufriendo la tentación, la prueba o el ataque del enemigo. Por último, dice, orando en todo tiempo. Ahí el apóstol Pablo no hace alguna analogía con una pieza de la armadura. Sin embargo, es un arma poderosa la oración que también el Señor ha puesto a nuestra disposición. Es un medio de gracia a través del cual el Señor escucha nuestras necesidades, escucha nuestro clamor cuando estamos en esas pruebas, cuando estamos pasando por esos momentos duros, difíciles. Tenemos ese recurso y además es el medio por el cual tenemos esa intimidad con el Señor, con el que podemos tener esa comunicación directa con Él, con el que podemos hablarle y también escuchar lo que Él nos responde a través de su palabra. Es ese medio a través del cual podemos tener esa victoria, pero que muchas veces lo olvidamos. Desafortunadamente descuidamos en muchas ocasiones esta poderosa arma, este poderoso recurso que el Señor ha dejado. Y nos llama a orar no solamente aquí en este pasaje, no solamente por nosotros, por nuestras pruebas, por nuestras necesidades, por nuestras tentaciones, sino también por los demás, a interceder. El apóstol Pablo dijo, oren por mí. Y yo les digo, oren por mí. Sufrimos pruebas, sufrimos ataques, sufrimos esos momentos difíciles y duros cuando el enemigo nos está queriendo derribar. Oremos los unos por los otros, dijo el apóstol Pablo también. Oremos
que esa oración de la cual el Señor nos ha provisto sea esa arma con la cual vayamos adelante. Y hay pasajes a través de los cuales cuando el pueblo oraba había victoria. Y cuando iban en sus fuerzas, cuando olvidaban, descuidaban esta parte de consultar al Señor en oración, había lamentablemente derrota. Y recuerdo ese pasaje de el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del rey Josafat, cuando es asediado por 5 reinos, que es una multitud, un ejército numeroso, el cual los iban a atacar. Y dice, es que estamos prácticamente perdidos, Señor, venimos a ti porque no sabemos qué hacer. Convocó un ayuno, clamaron al Señor, y lo glorioso, lo hermoso es de que ese día el Señor les dio respuesta a través de un profeta. Y les dijo, estén quietos y vean la salvación del Señor, porque la guerra, la pelea, no es de ustedes, es del Señor. El Señor peleará por vosotros. Y así en nuestras vidas, puede ser que estemos experimentando, como les digo, esas pruebas, esas luchas, y quizás hemos olvidado esta arma, este recurso poderoso que el Señor nos ha puesto a disposición, que es la oración. Oremos, como dice también el apóstol Pablo, en todo tiempo. Estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, es decir, conforme a la voluntad del Padre, conforme a los pensamientos de Dios, que estemos orando conforme a lo que Él desea y que es bueno para nosotros, que quizás podamos tener nuestros proyectos, nuestros sueños, y es válido también pedírselos y esperar la respuesta del Señor para saber si es su voluntad y si es lo que Él quiere para nosotros, si es lo que Él es sabio y si es lo que nos va a beneficiar a nosotros. Por último, los últimos versículos, como le puse una marca aquí, ya me perdí, aquí está. Dice el apóstol Pablo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Ya por último les habla acerca de un personaje. El apóstol Pablo casi siempre al final hablaba de sus colaboradores, o en el transcurso de las epístolas mencionaba a sus colaboradores, siempre procuraba en darles el reconocimiento a cada uno de ellos, y muestra de ello es este personaje Tíquico, del cual pues quizás no se dice mucho, se habla en otros dos libros acerca de él, en Hechos capítulo 20 y en Segunda de Timoteo. No apunté el capítulo, pero en Segunda de Timoteo habla acerca también de Tíquico y se refiere a él igual como un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Es una persona que seguramente era digna de toda la confianza de Pablo, y tan es así que les dijo, pues todo lo que tengan que saber de nosotros, el cómo estamos, cómo andamos, se los va a hacer saber Tíquico, con el cual pues tenía tal vez una comunicación. Y no solo eso, sino que también se ve que era un hermano que tenía un corazón noble, porque dice que él les iba a dar consuelo, él los iba a consolar también, tal vez en momentos que estuvieran pasando en dificultad los efesios, o que quizás no sabían de Pablo, él los iba a consolar, tenía ese corazón y ese amor para con ellos, y esa capacidad de dar ese consuelo. Y por último, pues como les decía, casi siempre vienen bendiciones de parte del apóstol Pablo, y me llama la atención como dice ahí al final,
La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Un amor que no cambia, un amor que permanece, un amor que a pesar de las circunstancias se mantiene firme, un amor que no se altera, un amor que permanece en el Señor. Y pues quisiera ya nada más por último mencionar que cada una de las piezas que el Señor nos ha dado son herramientas por medio de las cuales podemos estar victoriosos espiritualmente, superando los ataques y las tentaciones que Satanás va a poner en nuestras vidas. Y la finalidad es, como lo mencionaba el apóstol Pablo, que habiendo acabado todo, estemos firmes, estemos de pie, estemos en victoria en Cristo Jesús. También solo quisiera señalar que estas piezas de la armadura tienen que ver con nuestra relación, con la comunión de intimidad que tenemos con Cristo. Por lo tanto, no podemos colocarnos estas piezas, no podemos hacer uso de estas piezas si no tenemos una relación personal con Él. Así es que si el día de hoy pues hemos escuchado, y tal vez los que nos escucharán, ¿no? en el video, en la grabación, si quizás sientas que tu relación con el Señor no es como debiera, y no solo eso, sino que si hoy has entendido que hay un enemigo que es poderoso, que tiene poder, que no lo vamos a subestimar ni a desestimar. Hay un enemigo que está luchando todo el tiempo por hacernos caer. Y esta armadura es para aquellos que han confiado en nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Nosotros, como les decía, no podemos revestirnos de nuestra justicia porque somos pecadores. Cada uno de nosotros hemos pecado. Dice el apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también menciona que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, podemos ver que a través de esta carta que el apóstol Pablo dejó, nos ha hablado de que Él nos escogió, de que Él nos redimió, que Él nos perdonó, que Él nos ha dado una riqueza espiritual, toda bendición espiritual. Y todas esas bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Él fue quien dio el pago que nosotros merecíamos. Dice el apóstol Pablo, ¿no?, que la paga del pecado es muerte. El Señor es justo, Dios es justo, y en su justicia tenía que hacer justicia contra ese pecador, ¿no?, contra mí, contra cada uno de nosotros, porque hemos pecado. Lo que merecíamos era la muerte. Sin embargo, por su misericordia, por su gracia, dice este mismo libro, esta misma carta, dice que por gracia somos salvos. Como decía mi hermano, hemos sido salvados. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y cuando nosotros hemos decidido poner nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpia nuestros pecados. Él ha pagado ese precio que Él pagó por nosotros, viene a ser imputado en nosotros. Nos limpia con su sangre. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y entregó su vida por ti y por mí, Él derramó toda su sangre para limpiar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Él recibió en su carne el castigo que nosotros merecíamos. Murió ahí en esa cruz, pero no se quedó ahí en esa cruz. Él fue muerto
fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él, tenemos esa esperanza de resurrección. Y que sabemos que el Señor prometió que iba a volver y que dejó a un consolador, que dejó a su Espíritu Santo, que es el que nos convence hoy de pecado, de justicia y de juicio. Así que si hoy, pues tal vez, quizás sea la primera vez que lo has escuchado, tenlo por seguro, seas hijo de Dios o no, estás en una guerra espiritual. Hay un enemigo que está luchando por tu alma, por llevarse tu alma. Pero la gran noticia es esta, que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Podemos ser hechos hijos de Dios. Dice también aquí en Efesios que nosotros que no éramos pueblo, nos ha hecho pueblo, que derribó esa pared intermedia de separación que había entre los gentiles y el pueblo de Dios y nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Así que, pues, yo te invito, si el día de hoy tú has entendido que tenemos esa lucha espiritual, que nuestra alma está en juego y que, sin embargo, nos ha dejado aquellos que hemos confiado en Él, todo una armadura, todo el equipaje, todo el equipamiento que necesitamos para hacer frente, pues yo te invito a que hagas una decisión por Cristo, si es ese tu deseo y si lo has comprendido. El día de hoy puede ser un parteaguas en tu vida, pero todo depende pues, de lo que el Señor hable a tu corazón y de lo que el Espíritu Santo haya podido dejar en este momento en tu vida. Pues vamos a orar y a pedirle al Señor que bendiga este tiempo y que pues, sea de edificación para nuestras vidas. Amado Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque no tenemos con qué pagarte todo el sacrificio que hiciste por nosotros, todo lo que ganaste por medio de tu muerte en esa cruz, al haberte hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, al haber no estimado el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, al despojarte de todo lo que gozabas juntamente con el Padre para venir a ser como nosotros y a sufrir en tu propia carne el precio, el pago que nosotros merecíamos. No tenemos con qué pagarte. Sin embargo, te damos tantas gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu familia, nos has sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, porque dice tu palabra también que somos hechura tuya, que somos un poema en tus manos, creados en ti para buenas obras, las cuales Dios el Padre ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellos. Te damos gracias porque hoy entendemos que tenemos una lucha que se lleva a cabo en el ámbito espiritual y que el enemigo está buscando las formas, con sus trucos, con todo lo que nos puede hacer caer. Quiere derrotarnos, sin embargo, la victoria la tenemos si hemos confiado en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ya la tenemos, mas sin embargo, dice ahí, tomad, vestíos. Tenemos que tomarla, tenemos que vestirnos de esa armadura para hacer frente a las acechanzas del maligno y estar firmes contra sus acechanzas y habiendo acabado todo, estar victoriosos, estar de pie. Que no olvidemos que la oración es un arma poderosa y cada una de las armas que mencionó, la verdad, la relación con nuestro Señor Jesucristo, el ser revestidos con la justicia que nuestro Señor Jesucristo nos vistió al lavarnos con su sangre preciosa. Y así con cada una de las piezas de la armadura, con el calzado del apresto del Evangelio, que estemos siempre dispuestos y con la disposición de compartir el mensaje de salvación. Señor, que tomemos el escudo de la fe, que nuestra fe esté
depositada en el autor y consumador de la fe. Ahí estamos en un lugar seguro. Que tomemos ese casco que va a proteger nuestros pensamientos y nos va a dar la seguridad, que no va a haber duda de que somos salvos, de que la obra que tú ya has hecho, Señor, es suficiente para darnos esa salvación. Y que esa salvación es segura en ti. Que, Señor, también tomemos esa espada del Espíritu, que es tu palabra, y que con ella podamos atacar y defendernos de los ataques del enemigo, siempre utilizando tu palabra correctamente. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú has hablado en nuestro corazón y tú harás, Señor, la obra en su momento, en su tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, Memito, y gracias a Dios porque puso eso. Hermanos míos, vamos a pasar a hacer una oración por la ofrenda. Invitamos al hermano Armando, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos primeramente por este día, Señor, que nos has despertado, nos has permitido venir a escuchar de tu palabra, Señor. Y también te damos gracias precisamente porque nos has hecho tus hijos, Señor.
nos has liberado de ese pecado terrible en el cual vivíamos. En esta hora también te damos gracias, Señor, por las ofrendas. Te pedimos que las bendigas, Señor, bendigamos a mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos dan la oportunidad de participar en estas ofrendas, que son una manera de agradecimiento a todo lo que tú nos has dado. Te lo pedimos, te lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, oh, oh. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, oh, oh. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Consecuencia de todo lo que es. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración de despedida, inclinamos nuestro rostro y te damos gracias, Señor Padre Santo, por los siglos de los siglos, Señor Padre bendito que existe, Señor Padre bendito, y que has puesto tu mirada en nosotros, Señor Padre Santo, que nos has salvado, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre Santo, por haber escuchado tu palabra en este día, por haber alimentado el Espíritu, Padre, que nos has regalado, Señor Padre Santo. Gracias porque no nos das lo que merecemos y nos das lo que... Gracias porque nos das lo que no merecemos y no nos das lo que merecemos, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre mío, y te quiero pedir que vayamos a nuestros hogares, a ver a nuestros familiares, Señor Padre bendito, con un corazón contento, alegre, Señor Padre bendito, y que llevemos a cabo tu palabra, lo que hemos escuchado, que nos pongamos ese armamento para esa armadura, Señor Padre bendito, que nos has dado, Señor mío. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, llévanos con bien, Señor mío. Gracias en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.